Hoy tenemos una entrevista para reflexionar. Tenemos a Fernando Soto. Él es mentor, coach y experto en sacar lo mejor que tenemos dentro. Fernando nos va a hablar del papel de mentor y cuál es el papel del coach. Y de cómo cumplir nuestros objetivos y nuestras metas sin perder el foco y sobre todo la motivación. De cómo utilizar eficientemente la IA, de priorizar tu día a día, de cómo salir de un bloqueo mental y sobre todo de cómo hacer para vender más y mejor. Espero que le saques mucho partido a este capítulo. Comenzamos. Bueno, Fernando, qué lujazo poder tenerte aquí. Además, me hace especialmente ilusión, ¿no? Como decía en el podcast anterior, que vino Pedro, un amigo mío, tú también lo eres y además tu figura pienso que es clave. Es clave porque el mentor o esa persona que te acompaña, al igual que cuando queremos ir al gimnasio, queremos coger buenas rutinas, buenos hábitos, ir dentro de un foco, necesitamos a un entrenador personal, pues tú eres ese entrenador personal para el mundo de los negocios, ¿no? De los emprendedores. ¿Qué tal? Bienvenido, Fernando. Gracias, Vicente. Gracias por invitarme. Sí, tengo la oportunidad de ser coach, de ser mentor, de ser ambas cosas a la vez. Y es un trabajo muy gratificante. De verdad, gracias por invitarme. Bueno, ahora nos contarás. La primera pregunta, un poco por aterrizar quién eres y a qué te dedicas. Cuéntanos, Fernando, ¿quién eres y a qué te dedicas? Porque tienes una larga trayectoria profesional, has trabajado en un montón de empresas, pero sobre todo vamos a profundizar en qué es lo que haces ahora, que tanto bien nos hace a los que emprendemos. Me gusta pensar como decía Arquímedes en la ley de la palanca. Dame un punto de apoyo y mover el mundo. Me gusta ser ese punto de apoyo para emprendedores y profesionales del mundo corporativo para ayudarlos a conocer su voz interior. De esa manera veo muy bonita mi profesión, ayudándolos a conocer, a expresarse. ¿Por qué expresarse? Expresarse es muy importante en esta época. Digamos que tú eres un profesional con una inteligencia de 10 sobre 10 y eres excelente en lo que haces. Pero eres un 3 en oratoria, en cómo hablas, en cómo te expresas. Y hay algo básico en la sociedad. La gente te compra por lo que ve. Te van a comprar y van a adquirir de ti como si fueras un 3. No importa que no vean que eres un 10. Para ellos eres un 3. Entonces es eso, es poder ayudar a los profesionales a llevar esa realidad que tienen aquí y poder proyectarla en su mundo. Plasmarla. Jope, qué guay. Me gusta mucho porque todo esto nos lleva pues a marca personal, ¿verdad? Nos lleva a un montón de canales ¿no? que podemos hablar y bueno, que el oyente diga, oye, pues me identifico. Yo creo que a mí o tengo esta carencia, ¿de qué manera? ¿No? Porque yo entiendo que por identificar qué carencias tenemos y acudir a un profesional como tú que tiene un montón de referencias y sabe cómo sacarle el máximo partido, ¿no? A la otra persona. Eso me encanta. Entiendo que dentro del coaching están las preguntas poderosas, ¿no? Esas que muchos conocemos, ¿no? Pero la pregunta que yo te hago es, ¿coach o mentor? ¿Qué dirías? Depende. Y aquí viene algo muy importante. Imagínate que te invitan a un asado, a comer carne en familia, y tienes 2 cuchillos enfrente. Uno de mantequilla y uno de sierras, parrillero. ¿Cuál escoges? Bueno, el de sierra en un principio. Eso que acabo de hacer es coaching. Ayudarte con preguntas, colocándome en la misma situación que tú, colocándote de una manera que tú halles la respuesta, aunque yo la sepa. Así yo sepa la respuesta, voy a tener mayor impacto si te ayudo a ti a conseguir esa respuesta en vez de decírtela. Mentor es una persona con una experiencia en un tema específico y esa persona siempre te va a ayudar basado en su experiencia. ¿Qué necesito y cuándo? Palabras más, palabras menos. El mentor te dice a dónde vas a llegar. El coach te dice cómo. Qué guay, me encanta. Entonces, no que yo tengo un coach, que yo tengo un mentor.
Es como un terapista. Sabes, necesitas una persona que te ayude con un tema específico. Muchas veces uno mismo no sabe cuál es el tema específico y un coach te puede ayudar a saber qué es lo que tú necesitas, ¿vale? El mentor, tenemos que entender que el mentor siempre te va a ayudar desde su experiencia, ¿vale? Entonces, ¿cuándo escoger uno u otro? ¿Cuándo lo identifico? Depende de lo que necesites, ¿vale? Depende de lo que necesites. Yo necesito en este momento un role model, un ejemplo a seguir. Necesito conocer y nutrirme de las experiencias de alguien que ya pasó por allí, un mentor. Un mentor, y me busco el background del mentor y busco al mentor en ese tema nicho específico. Sí, yo tengo una carencia y tú justamente has hecho algo que a mí me va a aportar, lo identifico y rápidamente, ¿no? Así es. Ahora, un coach, excelente cuando estás bloqueado. Excelente cuando tienes muchas tareas y no sabes cuál utilizar. El coach te va a ayudar a conocer la respuesta desde tu conocimiento interno, ¿vale? Y va a ayudar a potenciar esa respuesta siempre basado en lo que tú necesitas. El mentor te va a dar su experiencia y se va a poner en tus zapatos basado en su experiencia. Es más normal que peleemos con mentores que con coaches. El coach siempre va a buscar eliminar el conflicto y hacer que tú te entiendas qué es lo que necesitas. El mentor, por lo general, se va a aferrar a su experiencia y te va a ayudar mucho desde su experiencia, que tiene mucho valor también. Ahora, ¿qué es importante de los dos? El coach y el mentor, ambos son tan buenos como el nivel de empatía y entendimiento que tengan con su mentorizado o su coachee. Perdona que interrumpa este episodio. Seguramente el gestionar tus facturas o controlar tus gastos sea algo tedioso en tu día a día o al final del mes, que sea cuando lo envíes. Para eso hemos creado Plan Factura, una herramienta en la nube que te va a permitir gestionar tus facturas, gastos y otras muchas más cosas como las agendas, como los tickets, como generar oportunidades de negocio, todas siempre relacionadas con el mundo del emprendimiento para autónomos y para pymes que quieran ordenar su estructura y de manera automática tener un control eficiente de todos sus proyectos. Así que si te interesa, haz tu prueba gratuita en planfactura.com. Prometo no molestarte más en el episodio. Gracias. Comunicarse es importante. Ponerse en los zapatos de quien te vas a comunicar es importante. Porque de nada sirve poder ayudar a alguien y tener preguntas muy poderosas. De nada sirve que tener una experiencia de vida para dar una mentoría maravillosa si no sabes comunicarte y si no sabes generar empatía con la persona a la que estás ayudando. Qué guay, qué interesante. Yo te conocí en ese momento en el que yo estaba algo desbordado, no voy a decir frustrado por un proyecto que estaba arrancando, pero sí que quería eliminar ruido de mi vida y aportar esa claridad. Hablo siempre laboral, no en lo personal, pero es verdad que necesitaba ayuda y por eso acudí a ti y me encantó, ¿no? El cómo en pocas mentorías o sesiones de coach, digamos que fue un híbrido, pudiste, bueno, pues clarificarme, decir, oye, ¿hacia dónde vamos, Vicente? Y paso a paso, pues me parece que es, como decía antes, ¿no? El que quiere ponerse en forma y no tiene buenos hábitos, pues el ir al gimnasio acompañado de alguien que, ¿no? Pero muchas veces lo asociamos pues a algo deportivo, a algo nutricional, pero muchas veces el autónomo, el empresario o la empresa, porque yo me identifico dentro de esa empresa que pues igual yo hace 15 años monté Carlota Digital, mi proyecto, y es verdad que hay momentos que te ves como más estancado, que va todo en velocidad crucero, pero dices, el salto este que quiero dar, ¿cómo lo doy? ¿De qué manera? Estás, digamos, en una zona de confort y quizá que venga alguien a decirte, oye, ¿has pensado en esto? ¿Has pensado en lo otro? ¿Y si haces esto, qué pasa? ¿Qué vas a obtener dentro de 5 años? O sea, hacerse unas preguntas son clave. Así que me encanta. Gracias por la definición. Creo que nos ayuda y nos aporta. ¿Qué podrías decir, Fernando, de la experiencia que has tenido no como mentor, sino más atrás, ¿no? Volviendo atrás, de cómo arrancaste en las empresas en las que has estado?
¿qué es lo que sacas de ahí? Porque eran grandes empresas. Al final tú estás mentorizando gente de todos los niveles, gente que está arrancando, gente que va a medio gas o va a tope y se encuentra con diferentes problemas, ¿no? Pero ¿qué sacarías, qué conclusiones sacas de las empresas en las que has trabajado y las has hecho funcionar? Mira, algo que puedo decir es que yo he sido bendecido con todas las experiencias que me ha dado la vida. Posiblemente no tomé las decisiones correctas cuando empecé a estudiar y empecé a trabajar, pero no cambiaría nada de lo que me ha ocurrido. Yo tengo una titulación en Derecho, que fue carrera que escogí posiblemente por complacer a mi padre, no porque me gustara. Para pagar la carrera de Derecho necesitaba pasta y conseguí el primer trabajo que pude, que fue trabajando en una empresa de telecomunicaciones como analista de fraude. Analista de prevención de fraude en una empresa de telecomunicaciones. Pues me fascinó. Me fascinó, pude pagar mi carrera de Derecho, pero fue un mundo de ver cómo pensaban los maleantes, ponerme en la mente del defraudador. Fue algo que me gustó y posiblemente una pasión interna que tenía sobre modelos de pensamiento. Empecé a crecer en la empresa porque se vio la pasión que yo tenía y terminé siendo director o asesor de empresas en temas de prevención de fraude y aseguramiento de ingresos. Ahora, ¿cuándo saco el tema, la titulación en ingeniería en telecomunicaciones? Me cambio a una empresa y en esa empresa, después de que ya estoy, porque el presidente de esa empresa me quería trabajando como asesor allí, tengo 2 meses allí y de recursos humanos dicen, oye, pero para el cargo que tú tienes, necesitas tener una titulación en ingeniería. Tú no puedes trabajar en telecomunicaciones sin tener una titulación. Y tuve que salir corriendo a sacar algo como una FP en ingeniería en telecomunicaciones. Entonces, es verdad, a veces no sé si soy abogado en sistemas o ingeniero en leyes, pero me ha permitido conocer ambos mundos y conocer mucha gente. El mundo corporativo. Tuve la oportunidad de enfrentarme a mesas de accionistas, a paneles con gerentes muy agresivos desde muy joven. Y eso desarrolló en mí un potencial interno que tenía enfocado en cómo poder persuadir en las comunicaciones, cuándo poder decir las cosas. Porque el problema muchas veces no es, oye, tengo que decir algo, sino leer un poco el lenguaje corporal de las personas. Trabajo en prevención de fraude de telecomunicaciones. La mayoría de las noticias que voy a dar no son buenas. No las iba a dar el día que mi jefe llegaba molesto a la oficina. Entonces, sin saberlo, empecé también a entender lo que era el lenguaje corporal, los modelos de pensamiento y cómo persuadir cuando yo desde mi punto de vista tenía una idea que sabía que iba a funcionar, pero tenía un rechazo muy grande desde las áreas que lo autorizaban. Y ahí es cuando empiezo a estudiar coaching, ahí es cuando empiezo a estudiar programación neurolingüística y ahí es cuando empiezo para más, digamos que la cereza del pastel, public speaking y oratoria. Qué bueno, ahí se te encendió la bombillita, ¿no? Sí, exacto. Ahí me di cuenta de, wow, después de 25 años en este sector, estamos hablando de que he tenido la oportunidad de convencer equipos muy difíciles, tuve la oportunidad de entrenar a áreas de prevención de fraude alrededor del mundo. Me encanta decir que de 195 países de la ONU yo tuve la oportunidad de entrenar y estar con grupos de empresas de telecomunicaciones de 112 países. Entonces, en eso y a la par, conociendo cómo pensaban, conociendo cómo se movían, viendo cómo se expresaban. Eso me ayudó a entender mucho lo importante que es saber expresarse, saber conocer a la persona y poder mapearla antes tú de decir algo. Y una de las cosas más importantes, saber escuchar antes de hablar. Porque muchas veces, bueno, vamos con nuestro discurso, ¿verdad? Y lo soltamos, pero claro, igual no es el momento
el planteamiento no es bueno, no tenemos esa empatía, o sea, hay muchos factores, ¿no? Esto pivotando un poco ya no solo al tema del emprendimiento o del autónomo, que digamos que queremos que todo esté orientado al emprendedor o a la empresa, ¿no? El cómo venderse uno en una oficina, es decir, esa marca personal o ese saber cómo dirigirte a tu jefe o a tu responsable de tal manera que valore lo que le estás proponiendo y no lo dejen dentro de un cajón, ¿no? Esa propuesta que le hagas. ¿Qué recomendaciones, ¿no? le harías a alguien que está en la oficina y se siente un poco frustrado, ¿no? Por cómo le están yendo las cosas, ¿no? Que esté un poco apático, porque es verdad que a veces, no voy a decir que la mayoría, pero escucho a muchísima gente, amigos míos, decir cosas como que, a ver, no voy a decir odio a mi jefe, pero ya sabes que no sé si es un cliché, pero se suele decir mucho lo de no estoy del todo cómodo en la empresa o no me gusta lo que hago. ¿Qué le dirías a alguien que...? Porque también hay un discurso que, antes de que me respondas, que ya lo he mencionado alguna vez, que es como, si no te gusta lo que haces, pero las cosas no siempre son así, evidentemente. Hay que pagar unos coles, hay que pagar unas hipotecas, hay que pagar un montón de cosas. No es blanco o negro, ¿no? Pero ¿cómo podríamos adaptarnos mejor en un entorno laboral donde quizá no estés del todo motivado? Sería la... Yo diría que la palabra es autoconocimiento. Autoconocimiento, ¿por qué? No somos el centro del mundo. Y muchas veces cuando estamos en ese problema, cuando estamos en esa situación, y son cientos de profesionales en el mundo corporativo que se sienten así. Odio a mi jefe, no me siento bien. Pero ahora, primero, cuando aterrizamos de que somos humanos y entendemos que esa sensación que tenemos es normal, que no es que me pasa a mí, sino que es normal, es un mecanismo de autodefensa y autosabotaje que tenemos internamente. Y después empezamos con frases como, mira, ya va, tengo que aceptar lo que no puedo controlar. Ya cuando acepto de que yo estoy aquí, vamos a poner el caso que pintas. Un profesional corporativo de muy alto nivel que está en un lugar donde no se siente valorado o donde no le gusta el ambiente laboral. Primero, y es muy trillado el ejemplo, pero me encanta el ejemplo del agua. Tenemos el agua de la botellita azul, que en los chinos de la esquina vale 1 euro. En el Mercadona o en cualquier otro automercado nos cuesta 40 centavos. Y en el aeropuerto esa misma botella de agua vale 4 euros. ¿Okay? Ya va, eres la botella de agua. Vete a donde te valoren. Pero por otro lado no es tan fácil. Lo acabas de decir, tenemos hipoteca, tenemos cole. Ahí es donde entro yo. Ok, tú quieres ser el agua del aeropuerto, pero lo que andas es quejándote de que eres el agua del supermercado. ¿Qué estás haciendo para llegar a ser el agua del aeropuerto? Yo entro allí ayudándote con el plan. ¿Cómo llegas allí? ¿Qué tienes que hacer para llegar allí? Muchas veces no es solo, no, el know-how, es que yo tengo un know-how. Ok, muy bien, tienes el cómo se hace. Pero aquí viene algo muy importante ahora, que mucha gente descarta. El know-who, saber quién lo hace. Y esa combinación, know-how y know-who, ayuda mucho. Si yo no sé cómo se hace, sé quién lo hace. Si mi jefe me está trancando, sé quién no me está trancando. Ahora bien, ¿cómo? ¿Voy a ir a recursos humanos como un niñito a quejarme y a hacer un berrinche? ¿O voy a empezar a hablar y a hacer networking con los tomadores reales de decisiones de la empresa para que vean mi valor? Sin pisotear a mi jefe, sin hablar mal de mi jefe, ¿vale? Estamos hablando de un activo social de networking. Que las personas empiecen a ver, oye, mira, Vicente, vale, está subutilizado donde está. No estamos hablando de hundir a nadie, no estamos hablando de hablar mal del jefe. En terapia hay una frase mucho que le dicen a las parejas que llama mucho la atención
Y es importante que la tengamos en cuenta cuando queremos emitir juicios sobre otras personas. ¿Ok? Lo que dice Pablo de Pedro, más dice de Pablo que de Pedro. Tenemos que saber cuando estamos criticando a alguien. En entornos laborales, en entornos corporativos, es necesario reflejar nuestro valor, no quejarnos. ¿Vale? Y tenemos que aceptar, posiblemente nuestro jefe está allí, porque el jefe del jefe lo puso allí a dedo, no porque tenga los valores. No vas a poder hacer nada contra eso. Ahí no hay justicia que valga en el mundo corporativo. Eso es cuando te cae mal un profesor. La universidad nunca lo va a sacar. Entonces hay cosas que tenemos que aceptar. ¿Cómo? Haciendo un plan, buscando cuál es el foco, cómo hago yo para llegar a ser esa agua del aeropuerto. Estoy aquí, tengo que aceptarlo. ¿Cuáles son mis no negociables para seguir aquí? Ahora bien, eso me está afectando internamente. Seguir aquí, tengo que tomar una decisión más apresurada. Pero incluso para tomar esa decisión, yo ayudo a los profesionales corporativos para que no se agoten, para que no se agobien, para que no sucumban contra toda esa ansiedad que puede haber. O sea, me encanta, Fernando, y creo que con estos ejemplos que seguro que muchos nos vamos a identificar, queda claro porque muchas veces damos esa pataleta, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿pero qué estamos haciendo para cambiar eso? Entonces, igual la respuesta es tan dura que no te la dices. No estoy haciendo nada. Es decir, si la botella quiere ser la botella del aeropuerto, como dices, y tengo que saber 2, 3, 4 idiomas, pues tendré que empezar con las clases. Si tengo que saber o entender al departamento financiero para aportar un poco más de valor o entender la conexión de un departamento a otro, pues tendré que hacerlo. Pero nos suele pasar ese, no sé si llamarlo bloqueo, pero es verdad que puede ser que ese escenario se dé, ¿no? Que demos la pataleta y oye, es que yo quiero, bueno, yo quieres, como tú dices, ¿no? Te ayudo a elaborar el plan. Y me gusta el planteamiento y que yo creo que tienes una capacidad muy chula, muy bonita de identificar esos para qué es, ¿no? O sea, entonces creo que es clave, ¿no? Yo entiendo que ahí es tu empatía, ¿no? Que captas rápido. A mí me la captaste rápido, pareces como que tengas una varita mágica que rápidamente dices, Vicente, te pasa esto porque... Y eso me gusta y creo que bueno, que es muy vocacional, ¿no? Vamos a cambiar, si te parece, de escenario y vamos a hablar del camino al éxito, ¿no? O de lo que se habla cuando uno emprende, que uno, digamos que podrían ser dos caminos, que es el de, bueno, quiero tener un autoempleo, quiero trabajar tranquilo en casa, pero el que quiere tener un éxito, el que quiere, digamos, que su empresa, digamos, tenga cierto reconocimiento, tenga, oye, pues una facturación, o si tu objetivo es tener equipo y demás, ¿qué ocurre en ese camino en el que te cuesta llegar al éxito, ¿no? Porque se habla del éxito, oye, fulanito ha tenido éxito, o vemos en redes sociales que la gente tiene un montón de éxito, que la gente dice, bueno, pues habría que contar también esa parte de, ¿no? Muchas veces hablamos de qué han hecho esas personas que han tenido éxito o esas empresas, pero no estamos contando las 4 o 10 veces o 20 veces que intentaron hacerlo y conseguirlo. Entonces, ¿dónde está la frustración o qué detectas tú cuando haces esas mentorías? El emprendedor, hablando ya de startup y emprendimiento, tiende a compararse mucho. Lamentablemente los medios y las redes sociales a veces creen que están haciendo un buen trabajo, publicando solo los casos de éxito. Y uno entra dentro de un sesgo cognitivo donde dices, es fácil, yo puedo llegar allí, todo el mundo llega allí. Muy pocos son los medios y las redes sociales que te hablan del camino al éxito, del valle de la desolación por la que pasamos todos los emprendedores, de la pregunta al final del viernes en la tarde de ¿esto vale la pena? ¿Realmente esto funciona? ¿Ayudo en algo o estoy perdiendo el tiempo? Eso no lo dicen en ningún lado.
El gran problema que hay a nivel de emprendimiento es compararse. Todo el mundo empieza un emprendimiento pensando en un unicornio. Pero lamentablemente para ser un unicornio tienes que ser un camello Durante mucho tiempo. durante mucho tiempo, ¿vale? Esas historias bonitas de unicornios que tuvieron muy poco esfuerzo y muchos resultados es menos del 0,1%. Y tenemos emprendedores maravillosos, ideas únicas, que no van a acomodar el problema de una persona, que pueden incluso acomodar el problema del mundo. Pero si el emprendedor está enamorado de querer ser un unicornio, y aquí viene la parte que a nadie le gusta, no enamorarse del problema. Ese es el problema. Cuando yo tengo un emprendedor y lo veo muy enamorado del problema, del problema no, cuando lo veo muy enamorado de su emprendimiento, empiezo de una manera sana a bajarle ese enamoramiento. ¿Por qué? Porque entiendes entonces a quedar sesgado de que tu proyecto es único. ¿Qué les recomiendo siempre? Enamórate del problema. Vive el problema, respira el problema, que te levantes y veas el problema en todas partes. Tienes que ver el problema desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas. Y allí viene la pregunta: ¿cuál es tu valor agregado y tu valor diferencial sobre ese problema? Es difícil porque cuando uno tiene un emprendimiento uno sacrifica muchas cosas. El valle de la desolación de todo emprendedor es horrible, ninguno es bonito. Y que llegue una persona que no conoces a decirte enamórate del problema cuando tú tienes un sesgo muy grande de que ya tú lo resolviste. Allí es donde empiezas a ver luz al final del túnel. Y dices, oye, ya va. Yo empecé esto para resolver el problema que yo tenía. ¿Cuántas personas hay como yo? Ahí tienes posiblemente tu user persona. Entonces no le vas a vender a todo el mundo. No pierdas tiempo queriendo venderle a todo el mundo cuando el problema que resolviste es el problema que tenías tú. Empieza a buscar a las personas que son como tú. ¿Vale? Esa es la clave, ¿no? Porque al final es lo que le pasa a la gente, que empezamos a lanzar campañas, a ver qué pasa, y el a ver qué pasa no funciona. ¿Por qué no pasa? No estás focalizando en esa persona y en ese problema. Y es verdad que también dentro de ese user persona del que hablas, que está genial, ¿no? Analizar esos puntos débiles que igual no has caído, ¿no? Que tú igual no los tienes, pero esa persona deberías de comunicárselo, ¿no? Ahí volvemos a hablar de lo que tú hablas, ¿no? De tener una buena oratoria, de saber exponer ese problema, ¿no? Es clave, porque si no tocas ese punto de dolor, digamos, no hay conexión, no te va a acompañar. Ligado a todo esto, tengo un amigo que también es coach, David Gómez, y él habla mucho, de hecho, en un libro que sacó, y bueno, él lo menciona mucho, habla del para qué en la vida, ¿no? Yo creo que es, ¿no?, ligado a la motivación y al sí, para qué en la vida, ¿no? Y yo digo, ¿cuál es mi para qué, no? Entonces, yo creo que desde que lo escucho, desde que él lo mencionó y lo escuché, me lo cogí prestado. Y trato de todas las mañanas y todas las noches levantarme y acostarme con ese para qué. Ese para qué, pues igual lo escribo en un papel. Se lo digo también a mi madre que apunte sus para qué y su ¿no? Porque nos ayuda a tener ese foco, ¿no? Que cuando lleguemos a esa curva de la que hablas de que, oye, no estoy teniendo conversión, estoy teniendo problemas, ya, pero ¿cuál era tu para qué? ¿Para qué quieres hacer esto? ¿Qué valor aportas? Entonces, ¿cómo podríamos diseñar en nuestra cabeza nuestro para qué, ¿no? Porque claro, el para qué no es pues para tener dinero y vivir, no siempre es material, lógicamente. Para algunas personas, pues hombre, tener una buena casa, tener un coche, tener tener felicidad, tranquilidad, la famosa tranquilidad financiera en la que, oye, vayamos al trabajo pero no tengamos ese agobio de que tengamos que tener un nivel de productividad del 120 al día. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar nuestro para qué? Una frase muy poderosa que nos ayuda a quitarnos ese ruido mental, ese para qué.
Como decía antes, somos humanos. Es normal que lo primero que salga a relucir de nosotros sean nuestros instintos. Y esta frase que comentas de ¿para qué? Ayuda a quitar ese ruido mental. Me siento mal, pero ¿para qué? Los que somos padres, nuestros hijos tuvieron algún problema o hicieron algún destrozo, es que lo voy... ¿Para qué? Ya va. Ese para qué te ayuda mucho a pensar antes de actuar, muy poderoso. Y te ayuda a estar claro en ese camino en el que yo ayudo a emprendedores y a profesionales del mundo corporativo. Muchas veces necesitamos, cuando no nos decimos el para qué, que alguien nos los diga. No, ¿para qué? Como tú decías, no, porque yo quiero ganar dinero. Excelente, eso es tu para qué. Pero si tú te quedas en la meta sin un plan, es simplemente un berrinche o es simplemente un sueño y una aspiración. Yo lo que quiero es ganar dinero. Vamos a decir que a mí me mueve lo material. Yo lo que quiero es ganar dinero. Perfecto. Ese es tu para qué. ¿Cómo lo vas a ganar? Ahí es donde se cae la mayoría. Trabajar más el cómo. Eso. El para qué es excelente atado al cómo. El para qué es el faro. Es el que te dice, ok, yo me veo allá, yo quiero llegar allá. Y una vez que tienes la meta, buscamos el plan. Excelente. ¿Cómo lo vamos a llegar? Claro, porque si no diseñamos el cómo, pues lógicamente nos vamos a frustrar cuando veamos que, oye, es que me queda lejísimos, ¿no? También tener metas alcanzables o no. Terrenales. El plan siempre va a cambiar y puede que la meta cambie durante el viaje. Pero lo único que no nos va a hacer salir del camino es tener las metas claras. Es muy cómico y llama mucho la atención cuando ves emprendedores en programas iniciales, en aceleradoras. Haz el pitch en 1 minuto. Haz el pitch a inversores y esto, y esa presión por la que lo someten. Ahora quiero que digas lo mismo que dijiste en 7 palabras. Pasan por un parto mental, ¿okay? Y un esfuerzo muy grande, pero es necesario para conocer tu potencial. ¿Y para qué? Y para aclararte cuál es tu meta. Hay gente que dice, ¿pero qué programa es mejor? Pasa por cualquiera, porque todos te van a dejar algo. Lo importante es eso, que tú aprendas y tú valores eso que aprendiste en cada uno de estos programas, en cada una de esas enseñanzas. Porque le vas a sacar pildoritas. Yo digo siempre, mira, un podcast, le saco 2 cosas, son 2 cosas que me meto en el bolsillo y me sirven, ¿no? O sea, yo creo que al final uno debe de nutrirse o bien en programas, bien leyendo, formándose, hablando con un amigo, pero bueno, tener esa, como decía un amigo, Pedro, decía, mirarse el ombligo y decir, realmente soy capaz, realmente voy a aportar ese valor. Entonces yo creo que es clave, ¿no? Esta mañana escuchaba un poco a raíz de lo que tú dices de aportar ese valor. Me gustaba mucho lo que decía en un podcast esta mañana era Revolut, un representante, ¿no? un cargo de marketing, un cargo de estrategia. Decía, nosotros somos una app muy chula de finanzas, ¿no? Decía, pero ¿no sois un banco? Y dice, sí, somos un banco, pero somos una app muy chula. O sea, marcaba muy bien el para qué, ¿no? O sea, porque al final, ya sabes que igual el banco, la gente pues piensa en el banco y dice, otro banco más. Entonces, buscando la diferenciación, es que somos una app muy chula de finanzas. Entonces, me ha gustado mucho el planteamiento, ¿no? Porque a nosotros nos pasa con el proyecto de Plan Factura que nos dicen, ¿eres como tú? Y digo, no, nosotros no queremos ser. Nosotros tenemos nuestro nicho de mercado, que es la pyme, el autónomo, y sobre todo que lo ponemos muy fácil. Entonces, el mensaje está muy claro. No es el mensaje, es nuestro valor añadido. El valor añadido es que en nuestra aplicación te registras y emites una factura en un clic. Entonces, ese es nuestro valor. El problema viene cuando me comparo o cuando me quiero comparar con una empresa que tiene 1 millón de integraciones. Es que yo estoy lejos de ahí. Pero te lo marcas, es tu objetivo. No me lo marco porque mi objetivo es este. Entonces, yo creo que
vuelvo a lo de que vemos demasiados vídeos de éxitos y de, ¿no? y de personas que no sabemos realmente su vida detrás, cuánto de verdad, que no digo que estén diciendo mentiras, pero no sabemos realmente todo lo que ha pasado y cómo realmente es su vida, ¿no? Entonces, yo creo que el tener el foco, ¿no? el focalizarse es clave para que tu mensaje no sea, pues ahora quiero ser esto y mañana quiero ser lo otro. Entonces, yo también divago mucho y te estoy contando aquí historias. Fíjate, rescato algo de allí que lo veo mucho en las mentorías. Yo hoy hago esto y mañana quiero hacer lo otro. Pivotear. Le tienen miedo. Es una palabra como decir, ¿sabes? Voldemort, no hables de él, ¿sabes? Pivotear puede ser sano. Sí. No es que sea sano, no es que sea malo, no es que es un motivo de vergüenza. Pivotear puede ser una salida muchas veces necesaria. Ahora, me llegan muchos emprendedores que dicen, ¿será que pivoteo? ¿Tienes números para tomar esa decisión? No, es que yo siento. Ahí está el tema. Nuevamente, emociones. Yo siento que no estoy llegando al punto. Puede que no esté llegando al punto, pero qué bueno es tomar una decisión de pivoteo con los números claros. Ahora, ¿cuáles son los números claros antes de pivotear? Simple y llanamente, beta testers. Nos encanta decirle a los nuevos emprendedores y medirlos por la vara de cuánto estás vendiendo. Por favor, es una idea nueva, pruébala. Es que ya tengo el MVP. A mí me encanta preguntarle a la gente no cuánto vende en dinero. Digo, ¿cuántos usuarios y cuántas transacciones tienes? No, bueno, es que los beta testers son un activo muy importante para cualquier emprendedor. Llénate de beta testers. Si tienes que cobrar, cobra al principio tus costos, manténlos, quiérelos, ámalos. Pero esos beta testers te van a ayudar no a probar tu producto, sino a ver si se puede utilizar bien, sino a ver el feedback. Más importante que el dinero al principio es el feedback. El feedback que puedas tener de la mayor cantidad de usuarios posibles. Entonces, oye, no tengo usuarios o tengo 2.000 usuarios porque una asociación me metió 2.000 usuarios aquí. Pero esos usuarios en 3 meses no han hecho mucha factura. Entonces, no es realista. No, pero yo llegué a un acuerdo con esta asociación y esta asociación me pagó 5.000 euros. ¿De qué sirve que yo en un pitch en frente a inversores diga, el mes pasado tuve 5.000 euros en venta? Si tengo 3.000 usuarios y ninguno usa la herramienta. Entonces, más que el dinero al principio, ¿cuántos usuarios y cuántas transacciones? Los usuarios te dicen la base a la alcanzable que tú puedes llegar a monetizar. Y las transacciones realmente, ¿qué tan necesaria es tu aplicación? Tu SaaS, tu idea, ¿qué tanto la usan? ¿Qué tanto la necesitan? Y ya después de eso, ponte que le pongas 1 euro. No sé. Pero siempre, como toda conversión, de 1.000 va a ser un porcentaje mucho menor lo que vas a convertir. Pero a mayor cantidad de beta tester que tengas, el día que hagas ese switch over, ese cambio, va a ser mayor la cantidad de gente que vas a poder monetizar. Y qué sano es pivotear, no porque yo creo, sino porque yo vi los números. Me demandan esto. Claro. Sí, porque aquí con lo de pivotear me gusta mucho porque a nosotros con Plan Factura tenemos una parte abierta donde es feedback, que nosotros dejamos, digamos, un chat específico para que nos den feedback de la aplicación. Y si te digo la verdad, es la parte más divertida. Es la parte más divertida porque nos dicen cosas que no habíamos pensado. Y ahora, por estructura, somos muy ágiles y muy rápidos y rápidamente las adaptamos. Un ejemplo, tenemos las facturas que se envían por email de manera automática para optimizar y para que sean recurrentes aquellos que quieran enviar. Y luego tiene la opción de, digamos, de hacer tickets. Alguien quiere... Entonces, la última persona con la que hablamos nos dijo, Vicente, es que me gustaría que en vez de enviarlo por como el ticket es una factura simplificada, que no va a nombre de nadie,
digamos, que se envíe por WhatsApp. O sea, son cosas que solo detecta el comerciante. En este caso era una Pelu, un centro de belleza, que nos dijo, es que nos vendría de maravilla. Pues es oro, es oro. Entonces, en este caso, no se pivota porque el modelo sigue siendo el mismo, pero es verdad que, ¿qué me dirías, ¿vale? Una pregunta que a mí me ha pasado. Imagínate, yo emprendo un proyecto, hago unos números más o menos, y digo, oye, me muevo por esa emoción, soy un romántico, pero digo, venga, voy a aterrizarlo y arranco. Pero soy poco paciente, porque lo que veo muchas veces es, no sé si decir que es la intuición lo que me dice que no va a ir adelante. O veo algo que escucho mucho, hay mucha competencia. Cuando nosotros arrancamos Plan Factura, mucha gente me dice, no, pero hay muchas aplicaciones. Y digo, ya, pero igual la que yo ofrezco y del enfoque que yo le doy no hay tantas. O, de hecho, no he encontrado una que sea tan simplificada. Estoy tirando flores, ¿no? Pero que competencia, claro que hay, de todo tipo. El problema muchas veces viene en ese aguante de decir, si yo creo en la idea, voy a muerte y me tiro un año. ¿Cuánto tiempo? Y lo planifico y hago un calendario y digo, oye, ¿cuánto tiempo necesito? ¿Qué le dirías a ese emprendedor que, imagínate que estás mentorizando y te dice que lleva ya 3 meses, detecta que no? Imagino que le vas a pedir indicadores, ¿no? Pero ¿qué más le podríamos decir a esa persona que igual nos está oyendo y dice, llevo 3 meses, monté un Shopify, estoy haciendo dropshipping y no me funciona? O sea, ¿qué le dirías? Depende. Es bien compleja la pregunta. ¿Por qué? Primero, tenemos que identificar cuál es el caso. Yo lo primero que pregunto en esos casos es, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el valor que tú ofreces? Y tienes mercado y competencia. Hay mentores, hay consultores que le huyen a emprendimientos donde no tengas mercado. ¿Por qué? Porque no hay nada más difícil, no solo en marketing, en emprendimiento, en ventas, que crear un mercado nuevo y venderle. Claro. Pero difícil porque es imposible. No. Difícil porque requiere tiempo y dinero. Si tienes esos dos activos, claro, si tienes bastante tiempo y el dinero no es un problema, crea el mercado que tú quieras y te va a ir muy bien, ¿vale? Yo recuerdo una vez un emprendedor que me hablaba de una especie de web para conectar campos de golf con jugadores de golf, muy al estilo de Uber. Y él decía, es que al momento que él tenía ese emprendimiento no había nada igual. Pero era una persona que tenía mucho capital, que el dinero para él no era un problema al acostarse a dormir. Y tenía tiempo, no estaba casado, no estaba en una relación, no estaba estudiando. Y lanzó un proyecto muy chulo, y un proyecto que está facturando unos tickets muy altos, porque quien juega golf es una persona, por lo general, de un nivel adquisitivo alto. Entonces, logró monetizar de una manera muy importante en un nicho que no había, pero le costó en marketing, le costó en vender la idea. No fue fácil. ¿Okay? Ahora, una vez que el primero hace el camino, el segundo se monta y es la competencia y le puede quitar los clientes. Claro. Entonces, ahí es donde se dice, oye, crear mercado es un tema duro, es un tema difícil y tienes que aceptar que tú le estás abriendo el camino y pavimentando la autopista para tu competencia. Claro. Que va a tener éxito 10 veces más rápido de lo que lo tuviste tú. Porque le estás creando el mercado a la competencia. Entonces hay muchas personas que dicen, no crees mercado. Pero tenemos apasionados, enamorados, personas a las que el tiempo y el dinero no es un problema y lo crean. Perfecto. Ahora bien, a esas personas que de alguna manera no quieren divagar, no tienen claro cuál es el mercado, ¿qué hay que decirles? Aprende de tu competencia. La competencia se respeta. Estamos en una sociedad donde la competencia, me enseñan a odiar a mi competencia. Y no importa si yo soy el último y el más joven en ese mercado, ellos son mis competidores.
aprendes de ellos. Aprende de ellos y vas a llegar más rápido al nivel en que están ellos. Sí, sobre todo que a nivel de competencia, a la hora de entrar, si ya tienes a alguien, pues busca una diferenciación. Es que ahí pasa lo mismo que con los podcasts, ¿no? Que hay una tendencia, yo me he sumado, ¿no? Nosotros con el podcast, por cierto, Vender Más y Mejor es el nombre del podcast, porque queremos ayudar a emprendedores y a empresas a que vendan mejor, ¿no? Yo me he sumado porque es un nuevo canal de comunicación súper rico que yo consumo muchísimo, que me encanta, que conozco gente maravillosa como tú, y yo creo que vosotros sois los que podéis aportar cosas muy chulas y muy aterrizadas, ¿no? No quisiera que volásemos, ¿no? Cosas muy aterrizadas del día a día, ¿no? Lo digo porque hay una tendencia que está todo el mundo haciendo como el mismo fondo, camisetas negras, hay como, ¿verdad? Sin ánimo de desmerecer ni mucho menos ni criticar, pero que hay que intentar buscar otra vía, ¿no? Otro entorno. ¿Qué me dirías? Porque algo que se habla mucho y que yo he sentido, y yo con mis cosas de casa salgo de ellas, ¿no? Pero hablamos de algo muy conocido que es el bloqueo mental, pero ya no solo empresarial, sino personal, ¿no? Porque al final el emprendimiento, el negocio está ligado, ¿no? Yo tengo un único teléfono, no tengo un teléfono de empresa y un teléfono. Entonces, ¿qué haría, ¿no? O qué tips? ¿Cómo podríamos solucionar un bloqueo mental? La ley del mínimo esfuerzo y máximos resultados. Cada vez que tengo profesionales, personas maravillosas, así como tú, que me dicen, oye, estoy bloqueado, o yo detecto de alguna manera que están bloqueados, ¿cómo me organizo? En mi día a día conozco personas maravillosas, con ideas que pueden cambiar al mundo o facilitarle la vida a una gran parte de la población, con un bloqueo mental gigantesco. Por lo general son solopreneurs, son emprendedores solitarios que lamentablemente tienen 4 y 5 sombreros diferentes. Son CEO, son el especialista en marketing, son el especialista en venta, son CTO y son financieros. Wow, cuando tienes esa cantidad de múltiples personalidades adentro, voces, hablando, tienes que ponerlas en su sitio. Ordenarlas, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuál es la tarea cuando estás bloqueado? ¿Qué es la tarea que puedes hacer hoy con el mínimo esfuerzo y que vas a tener la mayor cantidad de resultados? Empecemos a priorizar, hoy tengo que ser el CFO de mi empresa y todas las mañanas tengo que ser el CEO y en las tardes voy a estar echando código. No. ¿Qué puedes hacer en este momento que de alguna u otra manera, moviendo un dedo, tengas la mayor cantidad de resultados? Y de tu lista de tareas, de tu bloqueo mental, va a salir, hacer la llamada de tal persona para, contactar una asociación para que incluya a sus asociados aquí en mi emprendimiento. Hazla. No, pero hazla. Táchala de tu lista. Elimínala. Ya tienes algo menos. Y empiezas a hacer cosas. En neurociencia dicen que el cerebro es el órgano más holgazán, cosa que no es así, porque ¿qué pasa? Por un lado está controlando funciones automáticas como respiración, circulación, todo eso sale del cerebro. Está tan exhausto que ponerte a pensar, a descifrar, a una tormenta de ideas es un parto mental. Entonces, dale al cerebro migajas de pan. ¿Vale? Tan fácil como pasitos de bebé. Vamos a empezar por lo más fácil. Empieza a quitar de tu lista de pendientes que la tienes arrastrando y cada vez es más pesada, aquellas cosas no más fáciles, sino busca mínimo esfuerzo, máximo resultado. Bueno, qué bueno. Es una muy buena reflexión. Sí que es verdad que cuando uno emprende, pues digamos, oye, pues yo me hago la web, yo me hago el plan comercial, el plan financiero y todo
todo no está optimizado, no está bien, pero claro, tienes pocos recursos. Yo entiendo eso, ¿no? Y yo en el día a día, pues lógicamente, muchas veces me pongo otros sombreros. Y es verdad lo que tú dices, que a nivel desgaste, ¿no? O sea, tu cerebro, o estás quemando demasiada energía. A mí me ha pasado alguna vez, ¿eh? Que creo que me gusta que hagas la referencia de los distintos roles, ¿no? O sombreros que te pones en el día y al final no estás obteniendo resultados y todo dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo estoy? Entonces, porque soy hombre orquesta, que está muy bien, porque toco un poco de todo y soy el CEO, el fundador y sé por dónde tiene que ir, pero quizá no es viable, ¿no? Entonces, eso me lleva quizá a otra pregunta que sería, oye, cuando emprendemos, algo que también se pregunta mucho uno, ¿no? Tener aliados o no, o tener cofundadores, ¿no? Arranco yo solo, arranco con una idea. Si arranco con una idea, ¿quién me puede acompañar? Aporta esa otra mitad que yo no puedo. ¿Tú qué dirías, no? Imagino que hay un depende detrás de todo esto. Todo viaje es mejor acompañado que solo. Pero son muy pocos aquellos que saben disfrutar muy bien un viaje solo. Claro. Ser solopreneur no es para todos. Tener socio tampoco es para todos, ¿vale? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Eres emprendedor solitario? Perfecto. Aprende. Lo primero que tienes que hacer es a utilizar tu activo más escaso y más valioso, que es el tiempo. Es lo único que no vas a recuperar en el día y que eres tú el único que decides con quién inviertes, con quién gastas y con quién lo disfrutas. Y hasta con quién lo pierdes. Solopreneur, tiempo y aprender a gestionarlo, porque tienes muchas voces en tu cabeza. Mínimo esfuerzo, máximo resultado. Oye, pero tengo una semana, o hago un plan de una semana, o tengo una semana dedicándole solo a marketing. Ya va. Ok, qué bueno, salí de las tareas de marketing, pero necesito estructura, necesito estrategia, necesito networking. El networking es un valor es un activo súper valioso para cualquier startup. Entonces, tenemos lo siguiente. Solopreneur, manejo del tiempo. ¿Okay? Cofundadores, manejo de las emociones. Y algo que no les gusta y que muchas veces cuando yo lo recomiendo parece un insulto. Es como que si hablaras con las parejas y les dijeras que tienen que firmar algo después de casadas. Claro, es clave, es clave. Clave no, es sano. Súper sano un pacto de socios. Un pacto de socios que diga incluso, así como que si tomo el ejemplo del hombre orquesta, ¿vale? ¿Tienes permitido tocar instrumentos en otras bandas? ¿Ok? Oye, sí, qué bueno, sí puedo hacer proyectos solo, colócalo allí. Colócalo allí porque el día de mañana, ustedes como cofundadores, quieren hacer algo solos, sin la sociedad, entonces el otro se molesta. Entonces digamos que cuando eres emprendedor solitario, el manejo del tiempo es clave para llegar a tu éxito. Cuando eres cofundador, el manejo de las emociones es muy importante. No empecemos una relación de cofundadores porque yo tengo confianza en él, es mi amigo, es mi vecino de toda la vida, es a quien yo conocí en el máster, oye, él y yo pensamos igual. No. Siempre les recomiendo a los cofundadores hacer un test de personalidad. Benzinger, excelente. 16 Personalities, que está en la web, que es un MBTI, que te ayuda a entender cómo son tus personalidades y cómo son las mías. Mira qué diferencia hay entre unos cofundadores que no manejen las emociones y pueden vivir todo el día peleando con mucho estrés y va a haber un momento donde esa barca se le va a abrir un hueco y se van a ahogar, ¿ok? A unos que firman un pacto de socio y que de manera madura saben que yo soy un soñador empático y soy el CEO de una empresa y mi socio es el CTO, que es una persona terrenal y que las cosas las tiene que hacer así porque si no las quema.
Qué bueno cuando yo sé que tus fortalezas apoyan a mis debilidades. Qué malo desde la perspectiva de tú no me entiendes y no le das paso a mis ideas. ¿Ves? Tú vives estresado, confiemos en que todo va a salir bien. Son estilos de pensamiento. Pero cuando ya empezamos una relación, cuando somos cofundadores y yo sé que tú eres un soñador y te respeto y puedo hacer negocios contigo sabiendo que eres un soñador porque eres la persona que vas a traer las ideas y yo soy una persona terrenal que necesito ejecutar la idea y buscar otra, qué combinación tan maravillosa cuando nos entendemos. Qué pesadilla tan horrible cuando lo que hacemos es criticarnos las diferencias. Cofundadores, manejo de emociones. Emprendedores solitarios, manejo de tiempo. Clave para cada uno. Sí, porque bueno, esto es una aventura y al principio cuando se arranca hay una previsión y al principio es todo maravilloso, hay una ilusión, hay un contagio, pero después de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, no estás llegando ahí, pues imagino que bueno, pues hay roces, pueden haber roces en cualquier toma de decisiones, ¿no? Me gustaría introducir ahora algo que oímos muy a menudo, ¿no? O sea, bueno, ahora con la integración de la IA está la típica pregunta que todo el mundo que está, ¿no? en boga y se habla de oye, la IA nos va a quitar el trabajo, ¿no? Es una pregunta, bueno. Bueno, cuéntanos qué opinas sobre cómo debemos de prepararnos, ¿no? Porque el tema de la IA está claro que no nos va a quitar el trabajo, pero sí que nos puede quitar el trabajo aquel que la maneje mejor que nosotros. Me refiero. ¿Qué opinas? Siempre me da mucho gusto responder esa pregunta. No sé si es porque estoy casi rondando los 50 y he tenido la oportunidad de tener mucha experiencia porque empecé a trabajar muy joven o porque estuve en el mundo de las telecomunicaciones cuando eran telecomunicaciones análogas y tuve que ver telecomunicaciones análogas, digitales, GSM, 3G, 4G, LTE, 5G. Entonces, mira, cada generación o cada industria ha tenido un hito. El hito de esta industria, podemos llamarlo la 4.0. La 1.0 lo tuvo, la 2.0 lo tuvo. Fíjate algo. Antes de que Henry Ford creara las líneas de producción, cuando las creó, habían titulares. Todos los empleados de las fábricas manuales que hacían el modelo T y los coches se van a quedar sin empleados porque vienen las líneas de producción automática. Después vino el mundo de las telecomunicaciones. Inventaron el primer switch. Todas las operadoras, cuando uno levantaba el teléfono y le decía, le comunico, se van a quedar sin trabajo. Sobrevivieron, no se quedaron sin trabajo. Evolucionaron, ¿vale? Cuando llegó SAP a las corporaciones, me acuerdo mucho, todas las secretarias, todos los mensajeros, todas las personas de servicios generales se van a quedar sin trabajo porque SAP R3 ha llegado. No pasó, ¿vale? Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Es una herramienta que tenemos que usar para hacer las cosas mejor. Como lo hicieron las líneas de producción, como lo hicieron los switch automáticos, como ha pasado en cada una de las revoluciones industriales que hemos vivido. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que estamos hablando con una máquina y el reto es que olvidamos cómo hablar con contexto. Y terminamos creyendo que la inteligencia artificial es un oráculo de conocimiento que lee nuestra mente y sabe lo que queremos. A mí me critican mucho mi estilo de prompting, porque yo para hacer un prompt invierto tiempo, pero después lo copio, lo guardo y tengo mi librería de prompt, pero invierto tiempo, doy contexto, una estructura, una personalidad. Y he tenido socios, he tenido amigos, he conocido mentorizados que le hablan a la inteligencia artificial así. Dame un listado de tiendas.
¿De tiendas de qué? ¿Para qué? Dale una personalidad. ¿Qué? La inteligencia artificial no sirve. No, lo que no sirven son tus capacidades de comunicarte. Lo que no sirven es tu capacidad de dar contexto ante un problema para alguien que no lo sabe, ¿vale? Entonces, ¿la IA nos va a quitar el trabajo? No, pero va a ser una purga de todos los holgazanes. De hecho, claro, ya la está haciendo y digamos hay mucha gente que, claro, departamentos, ¿no? Empresas que optimizan y del mismo modo que nosotros ofrecemos un servicio a clientes o aplicamos la IA para optimizar mejor la manera o los canales de comunicación. Al final, como tú dices, esto es una evolución. Hay un ejemplo que lo viví yo hace 20 años, cuando Microsoft Office, la suite de ofimática de Microsoft, llegó a las empresas. Tú colocabas en un currículum, yo sé Office, yo sé Word, Excel, PowerPoint, Access, la base de datos. ¡Wow! Te contrataban. ¿Al día de hoy a alguien le preguntan eso? No, ¿verdad? Es simplemente un conocimiento que tú debes tener. A la gente ni le preguntan que si sabe utilizar Word, Excel o PowerPoint. Ya lo asumen. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaba hace 20 años para los que no nacieron, no vivieron esa época o ya se quedaron sin memoria? ¿Okay? Uno decía con orgullo, esta presentación la hice en PowerPoint. ¿Verdad? Al día de hoy lo decimos, pásame el PowerPoint y te pasan un PDF. Esta presentación fue hecha en PowerPoint. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos copiando lo mismo. Esto fue hecho con IA. Total, sí, es un cíclico. Vale, si tú en aquel momento utilizabas un template, una plantilla de PowerPoint, era horrible y todo el mundo la tenía. Si tú en este momento dejas que la IA haga tu trabajo, es horrible y todo el mundo se va a dar cuenta. Úsala para ideas, desarrollo de ideas, contexto, mejora, impacto, conocimiento de mercado, pero no la uses para hacer tu mercado, tu trabajo. Claro, yo sí que es verdad que la utilizo mucho para... bueno, yo la utilizo a diario, ¿no? Pero hay veces que necesito ordenar ideas y me hago mis propios cursos, mentorizo primero o adapto la IA a través de una serie de prompts, incluso hago un copia y pega de un Word de 2 páginas y se lo pego y le digo, oye, prepárame, me quiero preparar para esto, ¿cómo llego a esto? Estoy en este punto, aparte que ya que sabes que va guardando un poco todo el histórico, es algo que también se recomienda, ¿no? No tener 1000 temas porque al final la memoria se va a olvidar, ¿no? Pero sí que es muy útil para un poco reordenar tus ideas, ¿no? O tratar de mantenerte en ese foco. La siguiente pregunta, ¿tú cómo utilizas la IA en tu día a día? Ahora mucho más que antes. Primero por temas de conocimiento, cuando quiero averiguar sobre algún tema, me enfoco y busco utilizarla de manera que pueda entender de alguna manera u otra algún concepto que no manejo. Aclaración de dudas, ideas. Cada día la uso tanto de que ahora estoy enseñando a mi hijo, incluso, a hablar con la IA de manera inteligente. No a que la IA le haga el trabajo, ¿vale? Pero, ¿cómo la uso? Mira, para optimizar mi tiempo, para buscar otro punto de vista e incluso para eliminar cualquier sesgo que pueda tener. A veces pongo 3 IAs diferentes con la misma pregunta y los informes de las 3 se lo lanzo a otra para ver cuáles son los puntos que concuerdan y los puntos que no. Lo importante de la IA es tener criterio para utilizarla, porque tú no sabes, le estás dando mucha confianza y no sabes realmente si lo que te está diciendo es porque está alucinando o no. Ese es el problema, ¿no? Que quizá parece que le damos luz verde a todo lo que nos diga la IA y parece y nos lo creemos y digamos que no siempre tiene la verdad y si no le has dado el contexto, pues lógicamente tampoco te va a decir realmente lo que a ti más te interesa, ¿no? Me gustaría preguntarte, Fernando, ¿cómo haces para vender más y mejor, ¿no? Porque al final vender más, pues bueno, hablas del networking, tú tienes un storytelling muy chulo que me gusta, que digamos que
te acompaña en tu discurso. Eso me gusta mucho por tu experiencia y las historias que cuentas de tus coaches o de tus mentorizados. Y hablamos de, cuando decimos vender más, está claro, pero mejor es al final optimizar digamos, esas ventas. Es decir, no es lo mismo vender a tanto dinero y de manera automática que cada vez que haces una venta te cueste más y te cueste escalar, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Mira, en mi caso, y no hay una respuesta correcta para esto, hay muchos métodos, pero el caso personal que yo utilizo es, primero, conozco mi producto y busco cuál es la necesidad de mi cliente. Es muy difícil vender algo en lo que tú no confías, es complejo, y hay genios de ventas, y hay personas con una labia maravillosa, pero es complejo vender algo en lo que tú no crees, o algo que realmente no está bien para el mercado. Es difícil venderle a alguien si no has escuchado feedback, si no conoces la persona. Y es retador empezar a vender si no manejas proyección personal, si no lees el lenguaje físico, corporal de la otra persona, ¿vale? Es una combinación de muchas cosas que te permita. ¿Quién es mi usuario? ¿Quién es mi user persona? Mi user persona es de los que se levanta temprano, de los que se levanta tarde, pero tenemos un abanico muy grande. Tengo un SaaS y quiero venderlo por internet y no quiero ser la cara. O tengo que venderlo puerta a puerta y tengo que hacerle una radiografía a la persona. A la final la clave aquí es conocer el producto y conocer a las personas. Y sobre todo yo creo que también, por lo que has mencionado, el tema de validarlo todo al final con las ventas, ¿no? Hay unas fases que igual y que nos ayudan a mejorar tanto producto como nuestro discurso, porque al final yo creo que yo que te conozco, digo, pues mira, me gustaría tener a Fernando toda mi vida cerca, ¿no? A veces podemos tener mentorías o a veces podemos tener... Porque al final mola, ¿no? Las relaciones... Mola tener relaciones que te aporten y que sumen, entonces es clave. Si lo validas todo con la venta propia, pues bueno, si vendes lavadoras o si vendes un producto, un seguro que en una llamada fría quizá pueda sacar una venta, pues ole. Pero bueno, esto me lleva mucho pues a la marca personal, que al final no solo es a nivel de venta, sino storytelling, la creación de branding, ¿no? Personal. Y también el trabajo, ¿no? Tener esa marca personal que al final parece que igual, no voy a decir siendo menos eficiente, pero tener una fuerza en tú estás empleado, ¿no? Y tener una capacidad de contar bien su historia, relacionarse bien, hacer ese networking, te puede dar incluso más puntos que a una persona que no levanta la cabeza del monitor. Pero bueno, eso es una reflexión que cada uno va a tener que hacer. Y luego tengo alguna otra pregunta. Sí que es verdad que no quisiera robarte mucho tiempo. Tengo una de las frases que tengo tuyas que no solo va de métricas. Es decir, al final validar tu negocio no va solo de métricas, ¿no? Imagino que te refieres a ese feeling por el proyecto. Imagino que está relacionado con lo que hablabas de enamorarme o no enamorarme. Pero bueno, al final las métricas... Son los KPIs, ¿no? De los que hablamos muchas veces. ¿Qué KPIs claves verías tú a la hora de...? No sé si es una pregunta demasiado abierta, ¿no? ¿Qué nos dirías, no? Porque hay gente que no analiza o directamente dice esto de las KPIs, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿No? Estos indicadores. Pero al final no solo vivir por la intuición, aunque el otro día en un podcast también muy gracioso, muy simpático de una psicóloga, hablaba de que la intuición debe de formar parte y estar presente en muchas de las tomas de decisiones, no ser tan analítico. Es una pregunta que no sabes para dónde ir, ¿no? Dices, me gusta la parte de cómo por intuición descubrir, porque ya tengo ese know-how que se refleja o por vivencias, pero quizá esa parte nos limita. Y luego
al final los datos hablan, ¿no? Como tú dices, un inversor, quiero ponerte dinero, muéstrame tus KPIs. ¿Cuánto cobra a cada persona para 5 años? O sea, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías esto? El enfoque va de la siguiente manera. Cuando yo hablo de que no solo es de KPIs, es porque la confianza que tú das es muy importante. Pongámonos en el puesto de todas las startups que pasan por una ronda de pitch de 1 minuto. Entiende quién es el público al que vas a hablarle. ¿Quién tienes enfrente? No tengo inversores que tienen mucha pasta en el bolsillo y están buscando darle pasta a la mejor idea. La mejor idea en 1 minuto. ¿Quién es tan ingenuo para poner dinero en una persona con una idea en 1 minuto? ¡Wow! Ya no estamos hablando de inversores, estamos hablando de filantropía, algo muy diferente. Ahora, ¿qué diferente cuando le dices al emprendedor? El pitch es sobre la manera que tú tienes de convencer a tu público en 1 minuto y darle seguridad a ese inversor de que el dinero que él quiere invertir está seguro contigo. Tienes 1 minuto para vender seguridad en inversión, no para hablar de métricas de proyecto. Y cuando los pitch empiezan, no, porque vamos a hablar del mercado y de la cantidad y números, no, habla de ti, lúcete tú, ¿vale? Pero eso a nivel de pitch. Ahora, defragmentemos tu pregunta de la siguiente manera. Si soy una startup que estoy empezando y tengo un MVP, mi KPI más importante es usuarios y transacciones. Más nada. ¿Cuántos usuarios tienes? ¿Cuánto usan el MVP que montaste? ¿Por qué? Porque lo que necesito demostrar es que mi idea está validada y se usa y es necesaria. ¿Okay? Ya cuando voy creciendo, ¿okay? Estoy ya a nivel de expansión, de que quiero crecer, puedo empezar a monetizar, puedo incluir el tema del dinero y proyecciones. Puedo incluir los temas de gastos y costos, que tengo que tenerlos claros desde un principio, pero no es algo que valga mucho. Y con esto yo busco mucho un ejemplo que aprendí en telecomunicaciones. Hay una asociación mundial que maneja las telecomunicaciones y como telco, como operadora de telecomunicaciones, tú puedes bajarte la hoja de todos los indicadores que recomienda esta asociación que tú implementes en tu empresa. Yo llegué a ver, cuando hacía consultoría en otras empresas de telecomunicaciones, empresas que me preguntaban, ¿qué KPIs son los más importantes? Y yo les preguntaba, ¿cuáles tienes? Todos los que él recomienda a esta asociación. Y tú decías, pero ya va, tú no cumples ni tienes el 30% de los productos de los que tienen KPI. Ah, sí, esos KPI los implementé y los tengo en 0. ¿Para qué? Si no lo tienes, no lo utilices, ¿vale? El KPI va muy de la mano con la etapa en la que te encuentras y lo que quieres reflejar. Al principio, transacciones y recurrencias. Después, cuando estás más avanzado, monetización, dinero, costos para hacer real esos ingresos. Después, expansión, crecimiento, gastos, personal, todo. Te vas a poner desde el principio a ver cuánto es el seguro social de los empleados cuando estás tú solo. Y tienes una hoja gigantesca que te lleva 4 horas del mes llenarla para decirle a un inversor, tengo números. El inversor está muy claro en lo que quiere preguntar dependiendo de la etapa en la que te encuentres. Es que va del mentor, va del fundador, más que de... sí, lo he oído mucho y es algo que tiene toda su lógica. Al final, yo que vengo del marketing o que me dedico al marketing, pues los indicadores, oye, pues me cuesta 10 euros un lead y de 1 de cada 2 convierte a cliente. Bueno, entonces ya tengo ese KPI o esa indicación de cuánto dinero tengo que meter si lo que quiero son 100. Entonces, esos indicadores están guay, pero están quizá es en otra fase. Lo que pasa es que queremos correr mucho hacia ese indicador y quizá es temprano.
pensar en cómo convertir. Entonces, es más bien, pues bueno, depende de cada proyecto, si vendes servicio, vendes software, vendes lo que sea, ¿no? Una última pregunta, si quieres, Fernando. ¿Jefe o líder? Me encanta esa pregunta, jefe o líder. Depende. A veces necesitas un jefe, a veces necesitas un líder. ¿Cuál es la diferencia en entornos corporativos? Ya no hablemos de startup, hablemos de entornos corporativos. Un jefe es una persona a la que a ti te imponen que tú debes obedecer en un entorno corporativo. Es una persona que te va a exigir y a pedir resultados y por un tema estructural tú debes, de alguna manera u otra, seguirlo. Un líder es la persona a la que tú decides seguir, porque te inspira, porque confías en él. Jefe es aquel que te imponen, ¿vale? Líder es aquel al que tú decides. Encontramos ejemplos muy bonitos en empresas donde el jefe es el mismo líder. Es esa persona que crece porque él está en constante ayuda para hacer que su equipo crezca. Pero vemos otras empresas o otros departamentos donde tienen el jefe y él es el gerente, pero todo el mundo habla con Pedrito. Porque Pedrito tiene una empatía muy grande, Pedrito conoce el negocio, Pedrito conecta, resuelve y da servicio. Yo decido como área seguir a Pedrito porque es el líder del departamento, aun cuando mi jefe es otra persona. ¿Cuándo son importantes? Cuando quieres hacer crecer un equipo, un líder es necesario. Cuando necesitas resultados rápidos, ¿okay? Y conoces a tu gente y sabes que lo puede dar, un jefe es necesario. Ahí está el tema. Bueno, qué interesante, ¿no? Fernando, pues me encantaría hablar contigo una hora más, pero yo creo que nos has dado una visión muy chula, muy bonita de sobre todo lo que es lo que hace el mentor y lo que es lo que hace el coach. Muy interesante. ¿Dónde te podemos encontrar? Por LinkedIn. LinkedIn, ¿verdad? Por LinkedIn me pueden encontrar como Fernando Soto Jaimes. Allí totalmente accesible para las personas que necesiten alguna pregunta, alguna guía, alguna mentoría o coaching en temas corporativos o en startups. Yo espero que hayas disfrutado, que nosotros, o yo en concreto, mucho. Y nada, nos vemos en la siguiente mentoría. Claro que sí. Gracias, Fernando. Un abrazo. Bueno, Fernando, ¿qué te ha parecido?